El día de hoy, al final de la mesa, con Gustavo Hernández. Él es de Alternativa 1. Y en principio quisiéramos conversar contigo, vamos a conversar varios temas contigo, sin duda alguna, pero ubícanos un poco sobre Alternativa 1, cómo está, cómo ha seguido avanzando, cómo está el asunto de la legalización del partido. Entendemos que ya están legalizados en Carabobo, pero todavía falta la consolidación a nivel nacional. ¿Cómo está la organización política? Fíjate, en primer lugar yo creo que es importante señalar de dónde viene Alternativa 1, ¿no? Alternativa 1 es parte de una corriente que existió en el PPT durante muchos años, en la que planteó en el seno de esa organización la necesidad de trabajar para construir un bloque político distinto al gobierno y a la MUD, ¿no? Viene de la división del Bornoz, de aquella época. Te puedo decir, por ejemplo, que yo fui candidato a gobernador de Carabobo en el 2008, ¿no? Y ya antes habíamos planteado en el seno del PPT, primero muy pocos, y luego nos transformamos en mayoría, la necesidad de revisar el apoyo a Chávez, ¿no? Y digamos a ese proceso que representaba Chávez. ¿Jugaron adelantado? No, simplemente que veíamos que se estaban produciendo elementos realmente perversos, ¿no? Que se había pervertido una parte del liderazgo que estaba alrededor de Chávez y que era necesario, digamos, plantearle al país la necesidad de romper con la polarización. La polarización ha sido una cosa absolutamente dañina en la vida política venezolana. En todo momento. En todo momento. No hay polarización buena. Bueno, aquí no. Fíjate, por ejemplo, yo creo que la polarización ha hecho posible que tengamos el liderazgo que tenemos hoy, que es un liderazgo bastante mediocre, tanto en el gobierno como en la oposición. Pero antes era el bipartidismo. Bueno, pero el bipartidismo era mucho más permeable que lo que hay ahora. De alguna manera hoy hay una suerte de bipartidismo, pero la manera como se planteó liquida cualquier otra posibilidad, hasta legalmente, porque fíjate que la Constitución establece que debe haber proporcionalidad, ¿no? De manera que si tú sacas el 10% de los votos para diputados, tú deberías tener el 10% de los parlamentarios. La manera como el PSUV... Bueno, no hay sistema electoral perfecto. No lo hay, pero en Venezuela antes era bastante más cercano a la proporcionalidad. Claro. El PSUV inventó una proporcionalidad que no es proporcional, ¿no? E hizo y favoreció de esa manera, violando el espíritu, propósito y razón de la Constitución, porque eso hay que dejarlo perfectamente claro, facilitó un sistema, digamos, bipolar, absolutamente bipolar, que por cierto, como la trampa sale siempre, los afectó ahora, porque la MUD no sacó más que el 52-54%, pero se llevó y se llevó el 66% de los parlamentarios. La verdad que esa trampa que inventó el PSUV, pues ahora favoreció a la MUD. Pero la polarización entonces hoy favorece la mesa de la Unidad Democrática. Pero eso es lo preocupante, que desde la mesa de la unidad no existen iniciativas para cambiar eso, que violenta la Constitución, que impide, que sofoca el surgimiento de cualquier otra fuerza. Yo le he planteado a algunos de los dirigentes de la mesa de la Unidad Democrática eso, y ellos dicen que es que primero tienen que llegar al poder con esas herramientas para después empezar a democratizar. Bueno, eso es mi opinión, ¿no? En absoluto estupidez. Es el argumento. Yo creo que precisamente por eso creo que es una de las razones por las que fracasó el diálogo, porque el diálogo, digamos, arrancó por el final, con la idea, en mi opinión, equivocada, de que lo único que le hace falta a este país es cambiar al gobierno. Y yo diría que si las reglas en política y en las cosas que hay que hacer en general, en materia económica, por ejemplo en materia de seguridad pública, en lo que tiene que ver con el papel de los militares en la sociedad venezolana, por ejemplo, ¿no? En el combate a la corrupción, todo eso obliga a que exista un consenso. Si aquí pierde el gobierno y gana la MUD y no construimos el consenso necesario, bueno, esas cosas no dura 6 meses, no dura 6 meses un gobierno de la MUD. Por eso te digo que lo que hay que hacer, o sea, el gran diálogo que reclama este país, que no es un diálogo bipolar, sino que es un diálogo multipolar, es precisamente ponernos de acuerdo sobre los grandes temas del país. Ha habido muchos sectores políticos, bueno, desde parte del equipo, bueno, ya estaba
Rafael Curvelo, que fue parte también del equipo de los despolarizados. Vinimos planteando desde hace muchísimo tiempo, antes de constituir los despolarizados, incluso también, pero quizás desde los despolarizados, desde ese espacio de los despolarizados se fomentó aún más la necesidad de abrir un espacio de comprensión sobre el fracaso inevitable del diálogo si sigue siendo polarizado. Si sigue siendo solamente entre el PSUV y la MUP. Ahora, ¿qué ha faltado? Porque voces no han faltado. O sea, hemos sido unas cuantas voces que hemos levantado nuestro grito en relación a la necesidad de que se reinterprete y de que se asuma y de convocar a que haya una ruptura de ese bipartidismo en relación con lo que es el proceso de diálogo para la búsqueda de negociación para la resolución del conflicto del país. Pero ¿qué falta que no se logre? Yo no creo que son muchas cosas, en primer lugar, ¿no? Y las voces, digamos, no forman parte de un plan articulado, ¿no? Yo diría que los despolarizados son un archipiélago y eso no es bueno para esa política, ¿no? Amén de que yo creo que es absolutamente necesario hoy promover un nuevo liderazgo. Hay algún liderazgo muy viejo que se aferra al tema de los despolarizados porque cree que, digamos, eso le puede dar algún rédito político. Pero yo creo que el problema es va mucho más allá, ¿no? El planteamiento va mucho más allá. O sea, el planteamiento sobre los grandes temas del país, cómo nos imaginamos el país del futuro. O sea, yo creo que hoy los despolarizados deberían hablar del futuro más que del pasado y del presente. Eso estamos totalmente de acuerdo. Pero sí, yo creo que todos los que están en el sector de los despolarizados tienen alguna mínima conciencia de esto. Y además lo interesante es que a diferencia de otros espacios de organización política, este espacio que no tiene organización política sí tiene comunicación. O sea, hay comunicación entre los diversos actores, aunque no sea muy fluida, hay capacidad de comunicación. Pero no se pudieron poner de acuerdo los despolarizados, o por lo menos un sector con tarjeta de los despolarizados, para ir en una articulación al proceso de elecciones a las gobernaciones del 15 de octubre. ¿Qué pasó ahí? Ustedes, por ejemplo, en el caso de la candidatura de Luis Eduardo Galo, que lo tienen como candidato de Alternativa 1 en el estado de Carabobo. Aquí seguimos Alternativa 1, me explico por qué es eso. ¿Por qué no hubo la posibilidad de buscar la articulación de Galo con otros candidatos que están en Carabobo y en general a nivel nacional? Que bueno, que fuese Galo el de Carabobo, pero que ustedes a su vez apoyaran en, qué sé yo, en cualquier otro estado. Bueno, porque, digamos, en primer lugar no hay un espacio para articular esas cosas, ¿no? Yo puedo decir, por ejemplo, aquí en Carabobo hay varios candidatos. Sí, me imagino. De lo que podría ser el UPP 89, por ejemplo, que también participa en los despolarizados, tiene un candidato, ¿no? Hay otros también, ¿no? Busquémoslo también para hacer publicidad. Pero, digamos, no hubo... Miguel Pineda. Sí, Miguel, yo conozco a Miguel, amigo mío. Pero no hubo, digamos, un esfuerzo para articular. Pero lo más terrible, no sé si te enteraste, que todos los candidatos de Puente, por ejemplo, que se vendía como una alternativa ante la Mesa de la Unidad Democrática, ahora se plegaron a la candidatura de la Mesa de la Unidad Democrática. O sea que en Carabobo, Walter Briceño es una candidatura fantasma porque ellos se van a plegar. Porque es que yo creo que la despolarización debe ser una política, ¿no? O sea, no es nada más una postura, no hay una construcción política alrededor de la propuesta despolarizante. O sea, en la despolarización hay gente que cree que eso es la salida para el país, como nosotros, como seguramente mucha otra gente. Pero hay gente que se agarra de eso para sobrevivir políticamente, ¿no? O sea, uno puede entender como si tú tienes una política para la despolarización, tú entonces retiras todos tus candidatos y apoyas un polo. O sea, eso a mí no me parece que sea una cosa. Y además eso abona en el sentido de que la gente deja de creer, ¿no? Yo creo que sigue habiendo un gran espacio, solamente que ese espacio no tiene aún un liderazgo consolidado. ¿Y qué falta para eso? Yo creo que hace falta tiempo. En primer lugar, articularse y en segundo lugar, ponerse de acuerdo en una política común, que es lo que no hay, ¿no? O sea, ¿es posible poner de acuerdo a UPP 89 con, qué sé yo, con el MAS, con Alternativa 1, pero además, qué sé yo, con Puente? Mira, probablemente no, pero yo no creo que ese sea el problema.
De lo que se trata es de construir una política y de poner de acuerdo a los que están de acuerdo con esa política y presentársela al país con valentía. Porque hay mucha gente que está alrededor de eso que no asume la política con valentía, que no asume planteárselo al país, que un poco juega pisa y corre siempre. No, pero parece que también hay otro dilema, ¿no? Porque con algunos sectores despolarizados que he conversado, pues su dilema y su temor es que venga alguien con pretensiones candidaturales presidenciales a querer atrapar y arrojarse, abrogarse todo el derecho de ser representativo de la organización. Por ejemplo, gente que tiene temor a integrar a Miguel Rodríguez Torres o de integrar a Claudio Fermín, porque son dos claras figuras que estarían aspirando a la presidencia de la República. Yo lo que creo es que de lo que se trata ahora es de ponerse de acuerdo en una política, unos ítems de una política. Y todos los que acompañen eso serán bienvenidos. Pero, por supuesto, tiene que ser alrededor de un cuerpo de ideas. A lo mejor no es posible poner de acuerdo a Puente con nosotros, por ejemplo. O a lo mejor sí. Pero nosotros estamos absolutamente dispuestos a participar en un debate sobre lo que reclama este país, sobre un conjunto de propuestas para el país. Y yo creo que eso es lo importante, ¿no? En nuestro caso, y vuelvo a la pregunta original, Alternativa 1 es una fuerza que se constituyó entonces a los que nos despojaron del PPT de mala manera con una sentencia de esa sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Ahí quedó un importante grupo de dirigentes. Está Laura Vale en Carabobo, Bella Petrizo en Portuguesa, Gustavo Malaveiro y Martínez en Bolívar, Andrea Tavares en Caracas, pero a ese grupo se ha sumado mucha otra gente, ¿no? Por ejemplo, casi todo el equipo nuestro en Caracas que dirige Rafael Curbelo es gente que se ha venido sumando a los viejos que estaban en el PPT. En Carabobo, por ejemplo, se sumó todo un partido regional que se llamaba Seguimos, o se llama Seguimos. Nosotros hace 2 años le pedimos al CNE que cambiara el nombre, que era una cosa muy simple, ajustada a derecho, totalmente legal. Desafortunadamente nosotros tenemos un CNE que es muy rápido para algunas cosas y muy lento. Muy rápido para lo que le pide Maduro, ¿no? Entonces tuvimos que concurrir con el nombre del anterior partido, pero en ese Seguimos, Alternativa 1, estamos agrupados todos los que venimos de ambas organizaciones. Quienes nos están viendo en el tarjetón de Carabobo la van a encontrar casi en el centro, ¿no? Aquí sí. Así es, entre Podemos y el MAS. Exacto, ahí hay 2 espacios vacíos, quedó muy bien. Okay. Y nuestro candidato, Luis Eduardo Galo, es un candidato, digamos, atípico, ¿no? Es un independiente, es un hombre que viene del mundo de la cultura, cosa absolutamente extraña en la vida política de Carabobo, ¿no? Hay algunos de esos políticos allá que tú le dices cultura y salen como espantados, ¿no? Es un hombre de diálogo, además, ¿no? No es un hombre sectario, es un hombre preocupado por la geopolítica mundial, es especialista en temas internacionales y ha resultado ser un excelente candidato. Ahora, en la Venezuela de hoy es muy difícil hacer política, porque pese a que el chavismo se asume como una fuerza de izquierda, la política que el chavismo diseñó para el país es la política más elitesca que hay. O sea, la Constitución venezolana en esa materia es la constitución más atrasada de América Latina, porque establece que la política no puede ser financiada por el Estado. Así es. O sea, y si no es financiada por el Estado, se privatiza. Tiene que ser financiada por entes privados. Se privatiza y se corrompe. Y no solamente eso, o sea, en el espacio donde se deciden los grandes temas del país, entonces resulta que la Constitución dice que ese es un espacio privado y no hay ningún control, ¿no? O sea, eso es lo único que yo le cambiaría a la Constitución del 99 por ahora. Yo le cambiaría otras cosas. Por ejemplo, a mí me parece absolutamente nocivo la reelección indefinida, ¿no? Hay países como México, por ejemplo, que tuvo que pegar una larga guerra civil para salir del porfiriato. Y creo que eso le ha hecho un enorme daño al país. Pero en todo caso dicen lo mismo de Angela Merkel en Alemania. Bueno, pero
empezar, Alemania no es América Latina. Tiene un sistema parlamentario de controles. Por ejemplo, tú puedes ser a lo mejor en España varias veces presidente, pero cuando un diputado español plantea una cosa, obliga a ir al presidente del gobierno a la sede del Parlamento. Imagínate tú que alguien aquí plantee ir a que Maduro vaya a la sede del Parlamento. Pero Maduro se dio el tupé de desconocer a todo el Parlamento y crear un parlamento y hacer su paralelo. propio Parlamento. La verdad que no es exactamente equiparable, aunque para mí la reelección indefinida es nociva en cualquier caso. Sobre todo en Venezuela, donde se ha hecho un uso abusivo, absolutamente abusivo, yo diría delincuencial del poder. Que yo creo que son una de las cosas que tiene que ser parte del gran acuerdo nacional, que es una reforma política. Cuando la gente te dice, no, bueno, hay que fijarse en la transición española, que hay que fijarse en lo que ocurrió en Sudáfrica, yo siempre digo, también hay que fijarse en la transición mexicana, que salió de la llamada dictadura perfecta del PRI a una democracia liberal, ¿no? Los mexicanos tuvieron la sabiduría de evitarse una guerra para llegar a eso, ¿no? Y también hay que fijarse en la negociación de la FARC, donde también se pusieron como condiciones temas sociales. Yo siempre pregunto, ¿acaso no es necesario que los venezolanos discutamos a calzón quitado el tema de los militares? O sea, ¿qué vamos a hacer con los militares? ¿Qué papel tienen en la sociedad venezolana? Yo creo que eso debe ser un tema de debate de la mesa de diálogo. Gustavo, algunas cosas vamos a hacer el ejercicio pimponeado. Te pregunto y tú me vas respondiendo. Futuro de Alternativa 1. Yo creo que tiene un enorme futuro. Alternativa 1 existe más o menos en 12 estados. Es una fuerza integrada por dirigentes probados, que nunca se corrompieron, que fueron capaces de romper con el chavismo cuando el chavismo estaba en el cenit, cuando repartía a diestra y siniestra. Y, digamos, yo creo que va a producirse un proceso de despolarización, sobre todo en las elecciones municipales, y a eso vamos a apostar. ¿Esto es chavismo o es madurismo? Esto, no, yo diría que esto es un enorme desorden con unos ladrones. Deuda externa, ¿se debe seguir pagando o debemos ir al default? Yo creo que hay que cambiar el gobierno para hacer una reestructuración de la deuda. Me parece que eso es lo cierto. Arco minero, ¿qué opinan Alternativa 1 del arco minero? Eso es una cosa inaceptable, absolutamente. Esto es un gobierno que no solamente dilapidó 1 millón de millones de dólares, una cosa fabulosa, sino que además nos endeudó y ahora quiere acabar con el país, porque el arco minero es terriblemente nocivo para el futuro del país. ¿Trump o Putin? Pues ninguno de los dos. Venezuela. Articulación con otras organizaciones. Que ahora tengo la duda si Maduro es hijo de Chávez o de Putin. Bueno, no sabemos. Parece hijo de Putin. Mira, Gustavo. Despolarización, ¿es posibilidad de articular las diversas organizaciones que están fuera de la polarización? Yo creo que sí, pero yo creo que antes de eso hay que producir un amplio debate en ese sector sobre lo que significa la despolarización. Yo creo que es necesario construir una columna vertebral de las fuerzas despolarizadoras que tenga una dirección política que sepa para dónde va. Yo prefiero que no entren todos a que los que entren estén claros en lo que va, para dónde van. ¿Alguien fuera de la polarización va a ganar alguna gobernación el 15 de octubre? Difícilmente. Pero en el caso nuestro nos va a dar la posibilidad de construir un referente político nuevo, distinto, con valores distintos. Y nos ha permitido desarrollar un discurso político que, bueno, a lo mejor la gente no lo compra hoy completamente, pero la semilla queda. ¿Llega Maduro en 2018 o sale antes? Yo creo que llega el 2018 no es una tragedia. A mí me parece que una tragedia es que la oposición se haya comportado con la irresponsabilidad como se comportó cuando instaló la Asamblea Nacional. En mi opinión, uno de los dramas o el drama más importante que tiene el país es que ni el chavismo supo administrar responsablemente la mayoría que le dio el país, ni la oposición la administró con responsabilidad cuando se lo dio.
esa frase de que en 6 meses salimos de Maduro, en mi opinión, es una frase absolutamente... Eso fue una ofrenda de Ramos a Maduro para facilitarle todo. Es una cosa absolutamente irresponsable. La ANC llega hasta el 2019. La ANC existe, esa es la primera cosa que hay que preguntarse. Yo creo que la Bueno, ANC... el hecho es que de manera concreta existe y manda. Ahora, la otra cosa es que sea constitucional y legal. No es ni constitucional y es discutible que mande. Mira, yo creo que el peor negocio que hizo Maduro en todos estos años, este calvario, es la ANC. La ANC lo colocó en una posición que no es mejor que la que tenía, porque ¿qué es lo que Maduro no podía hacer antes que puede hacer ahora? Que Maduro no le van a dar créditos internacionales, que es lo que él quiere, por la ANC. No tiene más poder porque todo se lo daba la Corte el Tribunal Supremo de Justicia. No tiene más reconocimiento internacional. Pero ¿qué fue lo que perdió? Por primera vez unificó a la oposición, por primera vez dividió al chavismo de una manera clarísima, porque ambos sectores se pusieron de acuerdo en que no a la constituyente, y además la constituyente permitió ver el rostro, digamos, el peor rostro del chavismo, que es el rostro represivo, ¿no? Yo creo que el desprestigio en el que cayó el madurismo nacional e internacionalmente por la represión desmedida es un precio que tuvo que pagar Maduro, que en mi opinión tiene que ver con un mal cálculo político. Nos vemos después del 15 de octubre para evaluar los resultados. Nos vemos siempre. Gracias, Gustavo. Saludos, vale, que estés muy bien.